Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias le damos a Dios por un día más de vida y por el privilegio enorme que nos permite estar en su casa. Tal vez no somos muchos, pero bueno, la Biblia dice que cada uno cuida su salvación y cada uno se esfuerza para alcanzar a su Dios. Así es que estamos aquí, de repente algunos han tenido dificultades y bueno, Dios todo lo sabe, pero sin embargo nosotros estamos aquí. Esperemos que Dios en esta noche, en esta mañana nos dé sabiduría y entendimiento para continuar con la enseñanza que ya hemos empezado ya toda la Biblia desde el Génesis. Hemos visto ya dos temas, vamos con el tercero. Hemos visto la creación, el principio, todo lo que se hizo, lo que hubo antes, lo que hubo después, cómo vienen las generaciones. Probamos también por la Biblia que no fueron Caín y Abel los primeros hijos, sino que hubo muchas generaciones y bastantes puntos, ¿verdad? Entonces ahora vamos a continuar. El día de ayer nos quedamos en Génesis capítulo 6. Vamos a entrar, vimos también el tema de Caín y Abel, acerca de la importancia, y hay que tenerlo siempre en cuenta, esta enseñanza de Caín y Abel en la iglesia y también en nuestros hogares. Es muy importante que tengamos esa enseñanza en nuestros hogares. Recuerden que Caín y Abel, ese espíritu de celo, ese espíritu de envidia, no debemos permitirlo ni en nuestra iglesia, ni en ningún hermano, ni en nuestros hogares para con nuestros hijos. Nunca debe haber una preferencia de los padres para con uno o con otro hijo. Siempre para todos debe ser el amor por igual, porque si no, luego nace el celo, la envidia, y luego cuando el celo y la envidia entran en el corazón de la persona, hermano, el diablo hace estragos, como hizo con Caín. Bien, Génesis capítulo 6, verso 1 en adelante, lecturamos para la gloria del Padre, gloria del Hijo y gloria de su amado Espíritu Santo, y dice así: la maldad de los hombres. Aconteció, me siguen con la vista por favor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí, escogiendo de entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 20 años. 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Vamos a orar para pedir la dirección del amado Espíritu Santo. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este privilegio enorme de permitirnos, Señor Dios mío, leer tu palabra. Ahora te pedimos, Señor, con toda humildad, con toda mansedumbre, reconociendo nuestra pequeñez, reconociendo nuestra dependencia absoluta en ti, sabiendo, Señor Dios mío, que sin ti nada somos y que por ti, Señor Dios mío, podemos hacer grandes hazañas. Señor, en este momento te pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría y entendimiento, y que tu palabra, Señor, traspase lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, nos dé, Señor Dios mío, palabra, Señor, viva, que nos exhorte, que nos enseñe, nos discipule, nos capacite para poder, Señor Dios mío, llevar tu palabra, Señor, que es luz, que es verdad en este mundo en el cual las tinieblas, Señor, están abundando. Gracias te damos de todo corazón, y seas tú bendiciendo tu palabra, y que tu Santo Espíritu sea el que hable, Señor Dios mío, en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor. Bien, estamos escudriñando las Escrituras y estamos viendo las profundidades bíblicas. ¿Sí? No estamos leyendo las Escrituras, estamos escudriñándolas, la cual Dios nos mandó. Entonces, escudriñar las Escrituras es algo, hermano, muy hermoso, muy bello, es muy profundo, y hay que siempre estar atentos para poder entender lo que la Biblia nos dice. Decíamos que la Biblia, ¿me entiende? Todo lo que hay en la Biblia, ningún hombre en la tierra podrá entenderlo a la cabalidad, porque en la Biblia está escrito el pensamiento de Dios, y nadie puede entender la mente de Dios por completo. La Biblia es un pozo inagotable de sabiduría, y es más, este texto, por favor, vamos a iniciar con este texto en Deuteronomios 29, por favor, ubíquenlo para leerlo. Sí, el tema de hoy es, ubiquen Deuteronomios 29, el tema de hoy va a ser la maldad de los hombres.
más de 100 prédicas ya en las cuales se están visualizando. ¿Ok? Deuteronomio 29 lo encontró, voy a lecturarlo, por favor, usted siempre me sigue con la vista. Mire lo que dice la Escritura es extraordinaria y dice lo siguiente. Hay mucha gente que se capta, que sabe mucho de Biblia, pero nosotros sabemos lo que Dios simplemente nos da. Deuteronomio 29 dice lo siguiente: las cosas secretas, escuche bien, hay cosas secretas, hay cosas ocultas que jamás nosotros podemos entender. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahora presten atención. Deuteronomio 29 dice algo claro, que hay cosas secretas, ¿sí? Y hay cosas reveladas. Estas cosas secretas, ¿sí?, es conocimiento profundo que está en la Biblia, que nosotros no vamos a poder entender. ¿Sí? Pero hay cosas reveladas, muchas de ellas, que sí se nos ha dado para nosotros. Es por eso que hay gente que cae en error bíblico, y es por eso que se crean religiones paganas, religiones sectas, mundanas. ¿Por qué? Porque intentan explicar algo que la Biblia, ¿me entiendes? Que la Biblia es profunda y es secreta. Hay cosas en la Biblia que uno no va a poder entender, ¿me entiendes? Y no podemos tratar de explicar algo que Dios todavía no lo ha manifestado. Es por eso que las sectas salen, es por eso que los testigos de Jehová se crearon, es por eso que la iglesia que antes era una sola, que antes era una iglesia evangélica, se partió y nació la iglesia adventista. De la iglesia adventista sale un hombre, se divide porque no estaba de acuerdo con algunas doctrinas y forma su propia religión, su propia secta, los testigos de Jehová. Y así han salido muchas religiones. ¿Por qué? Porque intentan explicar cosas que no se van a poder entender. La Biblia es profunda, ¿me entienden? Entonces las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas son para nosotros. Ahora volvamos a Génesis capítulo 6 y empecemos la enseñanza de hoy. Gloria a Dios. Bien, presten mucha atención, por favor. Dice la Biblia que los hombres, ¿sí?, empezaron a multiplicarse. Ya vimos el diluvio, ya vimos de dónde salió las aguas, de dónde cayó tanta agua, que la Biblia dice claramente, hermano, perdón, todavía no, va a llegar la Biblia dice claramente que en el diluvio las aguas subieron tan alto, ¿sí?, que incluso traspasaron los montes por alrededor de 7 metros, lo traspasaron, y lo vamos a ver en la Biblia en un momento. Entonces la Biblia dice claramente que, bueno, después de Caín y Abel, ¿sí?, la gente empezó a multiplicarse y empezó, ¿sí?, a expandirse. Pero sucede que recuerde que Caín fue expulsado, ¿sí?, fue expulsado y en él estaba el pecado, y él engendró hijos e hijas. Y la Biblia dice que esa generación empezó a corrompirse. Es por eso que en el verso 2 dice claramente, lea conmigo, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo de entre todas. Y Jehová, o sea, Dios, se molestó y dijo lo siguiente: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora presten mucha atención. La Biblia habla de los hijos de Dios y los hijos o las hijas de los hombres. Yo quiero que presten mucha atención en esto, por favor, porque hay algunos que están enseñando cosas raras. Por ejemplo, algunos teólogos dicen lo siguiente: ellos dicen que los hijos de Dios ahí, cuando Génesis está hablando, se está refiriendo a los ángeles. Ellos dicen eso, que cuando la Biblia habla de los hijos de Dios, están hablando de los ángeles. Sí, y los ángeles vieron a la tierra y miraron a las hijas de los hombres, se enamoraron de ellas y procrearon. ¿Sí? Eso dicen ellos y eso se enseña en muchas iglesias. La pregunta es: ¿eso es correcto? ¿La Biblia respalda eso? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los ángeles no vivieron. Los
los ángeles son inmortales, pero eso tiene algo que ver que impida que procreen. Los ángeles son inmortales. ¿Qué son los ángeles? Los ángeles no son espíritus. Y los hombres no son carne. La Biblia dice en Hebreos que los ángeles son espíritus ministradores. ¿Sí? Son espíritus. Ahora, vamos a escudriñar esto. Yo le voy a dar las dos teorías que existen, ¿sí? Los dos puntos que hay y que se predican, pero hay que poder discernir esto con mucho cuidado. Algunos dicen que estos eran ángeles, que estos ángeles, que son espíritus, bajaron y tomaron cuerpos humanos y se juntaron con las mujeres y procrearon. Puede ser, pero no podemos garantizar eso. Si no podemos afirmar algo que no está claro. ¿Por qué? Porque la Biblia también nos dice claramente que cuando Abraham se encontraba sentado, dice la Biblia que antes que bajó el Señor, ¿sí? Y bajaron con él dos ángeles, ¿verdad? ¿Recuerdan? Bajó el Señor Jesucristo y dos ángeles le acompañaban y Abraham los detuvo y le dijo, mi Señor se postró ante él, ¿sí? Ante el Señor porque lo reconoció y le dijo, por favor, permite que te lave los pies y prepare comida para ustedes y coman, ¿verdad? Hay una conversación entre Jesucristo, porque no era Dios, era Jesucristo que bajó, ¿sí? Y los ángeles estaban ahí. Ellos comieron, ¿sí? Hubo tres personas, la Biblia lo dice. Pastor, si lo va ubicando, por favor, eso. ¿Sí? La Biblia dice que eran tres los que estuvieron con Abraham comiendo. Entonces, dice que uno, escuchen bien, pero los que llegaron a Sodoma y Gomorra solamente fueron dos. ¿Quiénes eran esos dos? Eran ángeles, ¿verdad? Eran dos ángeles. No tenían alas, los ángeles no tienen alas por si acaso, ¿eh? No se confunda, la Biblia no enseña que los ángeles tienen alas. La Biblia sí enseña que hay seres que tienen 6 alas y esos son los serafines, ¿ok? Pero la Biblia nunca nos ha dicho que los ángeles tienen alas. Eso de las alas, ¿de dónde salió? Se lo inventó la Iglesia Católica. La Biblia no registra que los ángeles tienen alas. Estas dos personas que bajaron a destruir Sodoma y Gomorra, la Biblia dice que sí eran ángeles y no tenían alas, ¿verdad? Bajaron tres. Uno se quedó conversando con Abraham, que era nuestro Señor Jesucristo, y desapareció. Pero los dos que le acompañaban eran ángeles que fueron hasta la ciudad, Sodoma y Gomorra, y los hombres lo vieron y eran hermosos, y quisieron, como estaban corrompidos, eran homosexuales, quisieron tener relaciones sexuales con ellos. Y eran ángeles, y los ángeles tenían poder y los cegaron a ellos. Ningún hombre puede hacer eso. Entonces eran ángeles, ellos eran ángeles. Ahora, entonces, ¿será que los ángeles pueden tomar cuerpo humano? ¿Qué dicen ustedes? Porque ellos, ¿sí? Tuvieron cuerpo humano, ¿o no? Tomaron cuerpo humano. Entonces, los teólogos dicen lo siguiente. Entonces, si eso es cierto, entonces puede que estos hijos de Dios, que eran ángeles, bajasen, tomasen cuerpo humano, se enamoraron de las mujeres, tomaron cuerpo humano y vieron a las hijas de los hombres, se enamoraron de ellas y procrearon. Y de ahí nacieron gigantes. Esa es una teoría. Sí, eso es algo que se enseña. Pero ¿saben qué? Usted no puede afirmar eso. Nosotros no podemos afirmar eso. ¿Sí? Porque no hay más sustento bíblico. O sea, la Biblia dice que nosotros no podemos añadir ni quitar nada de lo que está en la Biblia. ¿Ok? Pero entonces usted ya sabe este concepto, ¿sí? Ya lo tiene entendido para que cuando usted lo escuche y alguien le quiere engañar, usted sepa cómo defender. ¿Ok? Entonces esa es una teoría. Pero lo otro, lo más real, es que estos hijos de Dios, ¿sí? Estos hijos de Dios no eran ángeles. Estos hijos de Dios realmente eran hijos de Dios. ¿Quiénes? Los descendientes, les dije en la clase de ayer, de Seth. Y estos eran los descendientes de Caín. Los descendientes de Seth y los descendientes de Caín. Los buenos y los malos. Porque imagínense, o sea, ser ángel y juntarse con las hijas de los hombres, la Biblia no respalda eso. Y vamos a lecturarlo claramente. Bien, sigamos lecturando en el capítulo 6, verso 3 en adelante. Lecturamos el 2 nuevamente para que esto quede claro. Viendo los hijos de Dios
Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Verso 4, importante, anota. Había, dice la Biblia, gigantes en la tierra en aquellos días. Gigantes. Dice que había gigantes. Esto es real. Si usted le gusta informarse, documentarse, usted va a encontrar que esto es real. Que en Dinamarca, que en Suecia, en varios países, se han encontrado huesos de gigantes, de hombres de 3 metros. ¿Sí? Huesos gigantes, esos están ahí. O sea, eso es evidencia clara que existieron los gigantes. ¿Sí? Existieron hombres grandes, y la Biblia habla que existieron gigantes. Goliat, sus hermanos, los hijos de Anás, eran gigantes. Y la Biblia dice que estos gigantes ya estaban en el comienzo, en la época, ¿sí?, de Noé. Ellos existían, gigantes, hombres gigantes. Ahora, ¿qué más dice la Biblia? Dice lo siguiente: estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. O sea, estos gigantes eran guerreros, no eran personas desapercibidas. Dice que eran valientes y eran varones de renombre, que todos los conocían y algunos tenían miedo. Ahora, hay un libro, presta atención, hay un libro apócrifo que no está en la Biblia, llamado el libro de Enoch. Es un libro apócrifo que no se encuentra en la Biblia. Este libro, ¿sí?, no se lo recomiendo a usted que lo lea, a menos que usted haya leído por lo menos 3 veces la Biblia completa, porque si no va a matar sus ideas. Este libro habla muchas cosas, y entre una de ellas, este libro dice, sí, que los ángeles, sí, se unieron con las mujeres, sí, y de ellos nacieron los gigantes. Dice ese libro de Enoch. Yo sí lo he leído, ¿sí?, porque yo ya he leído la Biblia varias veces. Y dice esto, y de eso se basan algunos teólogos, y dicen lo siguiente: pero eso no tiene sustento en otro libro de la Biblia. Por eso hay que tener mucho cuidado. De que había gigantes, sí había gigantes. Que eran hijos de ángeles no lo podemos afirmar, la Biblia no lo garantiza. Simplemente a mí hay que entender que yo sí sé que había gigantes en la tierra. Lo que han descubierto los científicos hace algunos años, la Biblia lo viene diciendo, más de 2000 años ya lo viene diciendo, que había gigantes en la tierra. Eso es cierto. O sea que lo que descubre, eso está amparado en la Biblia. Ahora, ¿por qué Dios se molestó cuando se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres? ¿Por qué Dios se molestó? Se molestó porque ellos eran hijos de pecado. Ellos eran los descendientes de Caín. Mataban, tenían varias mujeres, se embriagaban y hacían lo malo. Los hijos de los hombres no eran así. Ayer vimos que los hijos de Seth, los hijos de Dios, que son los descendientes de Seth, eran hombres extraordinarios, algunos vírgenes, como Noé. Noé 500 años permaneció virgen, no tuvo, ¿me entiendes?, relaciones sexuales, y él se consagró para Dios. Enoch, 365 años creo, estaba consagrado para Dios, hombre santo, ¿sí?, adoraban a Dios, sí, ellos siempre se levantaban y tenían comunión con Dios. Pero los hijos de los hombres no, los hijos de los hombres les gustaba la maldad. Entonces, cuando los hijos de Dios se unen con las hijas de los hombres, Dios se molesta. ¿Por qué? Porque empezaron a desviar su corazón de Dios. Y Dios establece una ley, dice lo siguiente: de aquí en adelante, hasta ese entonces, ¿cuántos años vivían? 900, ¿se acuerdan? Vivían 930, 969, 916. Vimos ayer toda la lista de los años de los hombres. Pero cuando se unen, o sea, cuando se unen los hijos de Dios con las hijas de los hombres, ¿me entiendes?, se empieza a perder la comunión con Dios, y Dios dice, ¿sabes qué? Hasta aquí nada más llegará la vida de los hombres. Serán 120 años y se acabó. Lo decreta Dios, ¿sí? Reduce el tiempo de vida. Y Dios se molesta tanto, mire la indignación, y Dios se molesta tanto. Escuche bien, verso 5, lea conmigo. Dice: y vio Jehová
que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, ahí está la respuesta que usted necesita. ¿Por qué Dios se molestó tanto? ¿Por qué Dios se airó en la unión de ellos con ellos? Todos eran humanos, los descendientes de Caín, los descendientes de Seth. ¿Por qué Dios se molestó tanto? Porque antes ellos adoraban a Dios, amaban a Dios, pero cuando se unieron, ya no, su corazón se empezó a desviar de Dios y empezaban a hacer de continuo el mal. Ya no había hombres santos, no había. Y solamente quedó uno solo, Noé. De todos los hijos de Dios, de los tantos que había hombres santos, de todos los hombres santos, se pervirtieron, se corrompieron. Es por eso que la Biblia dice que no permite el yugo desigual. No se puede unir una cristiana con un mundano. No se puede unir un cristiano con una mundana. La Biblia lo dice claramente en el Nuevo Testamento, ¿me entiendes? Está prohibido. ¿Por qué? Porque el corazón se lo desvía. Y yo se lo pruebo en la Biblia. La Biblia dice que había un hombre extraordinario llamado Salomón. No había hombre tan inteligente y tan sabio como Salomón. Era un hombre que Dios mismo le habló. Él escuchó la voz audible de Dios y Dios le dio sabiduría. La Biblia dice que no va a haber un hombre tan grande en sabiduría como Salomón. Solamente el anticristo será más sabio. ¿Me entiendes? El anticristo superará la sabiduría de Salomón. Es por eso que el anticristo va a conquistar a todo el mundo cuando la iglesia parte. ¿Me entiendes? Pero Salomón fue tan sabio, pero lo que pasa es que Salomón se enamoró de una mundana, de la hija de Faraón, y su corazón lo desvió. Salomón, por eso que luego vemos a Salomón que tenía 1000 mujeres, 300 esposas, 700 concubinas. Usted no ve el espíritu de lascivia que tenía ese hombre, un hombre santo, un hombre consagrado, pero cuando se une con una pagana, su corazón se desvió por más que amó a Dios. Y es por eso que Dios se indignó, ¿me entiende? Estas hijas de los hombres, las descendientes de Caín, desviaron el corazón de los hijos de Dios y se pervirtieron, todos se pervirtieron. Solamente uno solo fue el que se guardó para Dios. Fue Noé, al único el que salvó. Es por eso que Dios, la indignación de Dios fue tanta, ¿me entiende? Tanta, que Dios rayó la tierra, o sea, lo exterminó. Vamos a continuar leyendo. Mire, siga leyendo conmigo. Verso 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Alguien viene y me dijo lo siguiente: mire, tu Biblia se equivoca y tu Biblia se contradice. Me dice, ¿cómo hay un texto que dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta? ¿Sí? No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero ahí, ¿por qué la Biblia dice que Dios se arrepintió? ¿Qué tú le responderías si un mundano te dice eso? ¿Cómo tú le explicarías? ¿Qué usted le diría? La Biblia dice que nosotros somos puestos para defender el Evangelio. ¿Se arrepiente Dios o no se arrepiente Dios? O la Biblia se dice, o la Biblia se equivoca. La Biblia jamás se equivoca. ¿Cómo usted le respondería? La palabra, ¿me entiende? El hebreo ahí, arrepintió. Se arrepintió. Esto no dice que Dios se equivocó. ¿Sí? Lo que está diciendo ahí, está diciendo que a Dios le dolió en su corazón, ¿me entiende? Que el hombre prefiriera el mal, ¿me entiende? Antes de que a Dios. Pero no es que Dios se equivocó y él se arrepintió. Y ahí lo dice, es el mismo texto lo dice, le dolió en su corazón. Lo dice claro. La Biblia no se contradice, no se equivoca. Dios no se arrepiente, ¿me entiendes? Cuando tú te arrepientes es porque tú te has equivocado. Y Dios no se equivoca porque Él es Dios. Nosotros los humanos nos equivocamos. Por lo tanto tenemos que arrepentirnos.
Pero ahí está diciendo que a Dios le dolió en su corazón el que los hombres prefirieran el mal antes que a Él. Si Él se les había entregado todo. ¿Me entiendes? Entonces cuando alguien venga y te diga, ¿sabes qué? Tu vida se equivoca. No, tú te equivocas. Tú no entiendes. La gente no entiende. Eso es lo que pasa. Sigamos leyendo. Verso 6. Se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pregunta, ¿cuántos se salvaron en el arca? 8 personas, 4 mujeres, 4 varones. De los 8, ¿quién halló gracia en los ojos de Jehová? Noé. No sus hijos, no su esposa, no sus nueras. ¿Sí? Solamente Noé. Por este hombre santo, Dios salvó a su familia, porque él era santo. La misericordia de Dios, se lo prueba en la Biblia. El único en Sodoma y Gomorra que era justo era Lot, no su esposa, no sus hijas, pero Dios lo salvó. Es más, Lot se empezó a descarriar. ¿Pero por qué Lot fue salvo? Porque Dios amó a Abraham. ¿Sí? Abraham intercedió. Abraham llegó hasta la cuenta de ¿cuánto? ¿Hasta cuánto redujo la cuenta? De 50, 40, 30, ¿en cuánto se quedó? En 10. ¿Sí o no? ¿O en 5? En 10. Abraham decía, bueno, ahí está mi sobrino Lot, está su esposa, están sus hijas. ¿Sí? Él pensó que al menos habría alguien justo para que Sodoma y Gomorra no fuesen destruidas. Pero sin embargo, no lo hubo. Pero por amor a Abraham, ¿sí? Dios salvó a Lot. O sea, si usted es fiel a Dios, si usted es santo a Dios, si usted se consagra para Dios, por amor a ti que eres fiel, Dios guarda tu familia. Y la Biblia lo dice. ¿Por qué la Biblia dice claramente que yo y mi casa serviré a Jehová? Y es más, en Hechos dice claramente, hay un texto en Hechos que dice, a ver, pastor, a ver si me ayudas, es acerca de que la casa será salva también. Hechos 17, 16, 32. A ver, búsquelo por favor, me olvidé el texto, pero dice claramente que por fidelidad a ti, ¿me entiendes? Tu casa será salva. ¿Sí? Dice lo siguiente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No la casa no es las 4 paredes, sino está hablando de personas. ¿Sí? Si tú crees, serás salvo tú y tu casa. ¿Pero por qué? Porque como tú crees, tu oración, tus ayunos, tu fidelidad hará que Dios mueva, ¿me entiendes? Mueva su mano y toque un día el corazón de tu familia. Pero es por la fidelidad que tú tienes. Pero si tú no eres fiel, entonces se pierde. Entonces, por amor, ¿me entiendes? Por amor a Noé, Dios salvó también a su familia. Y la Biblia nos dice que su familia era justa. Su esposa no era fiel. El libro de los Hechos 16:30. 16:30. Ok, 16:30. Hechos 16:30 habla claramente de eso. Entonces, preste atención. No, solamente ahí ya basta. La Biblia dice claramente que cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. El texto ya lo dimos, bueno, está quedando grabado. Ahora, es importante la fidelidad. ¿Sí? Aunque tu padre o tu madre te dejaren, yo con todo te recogeré. Es importante la fidelidad. Mientras tú seas fiel, ¿me entiendes? Si los demás empiezan a descarriar. Porque hay gente así, ¿no? A veces empiezan bien y luego los familiares, los más débiles, empiezan a enfriar. Pero el secreto está en tu ser fiel. Mientras haya un fiel, ¿me entiendes? Dios tendrá misericordia. Y eso aconteció aquí, aconteció en el Antiguo Testamento y aconteció en el Nuevo Testamento también. O sea, la fidelidad es importantísima. ¿Sí? Entonces, acuérdese siempre de eso. Noé dice en la Biblia que halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Sí? Fue el único. Sigamos leyendo, verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, ¿quién era Noé?
A ver, usted me va a dictar, por favor. Vamos a ver cómo era Noé y por qué Dios lo salvó. ¿Sí? ¿Por qué es que Dios salvó a Noé? A ver, veamos las características del hermano Noé, porque es nuestro hermano. Un día lo veremos en el cielo. A ver, ¿qué era Noé? Varón justo. Primero era justo. ¿Qué más? Perfecto. Perfecto. ¿Qué más? ¿Dice algo más? Justo y perfecto. Dos palabritas que encierran todo. Dice la Biblia, justo, perfecto en sus generaciones. Y es más, Caminó con Dios. dice que caminó con Dios. Al igual que su abuelo y su bisabuelo Enoc, caminó con Dios. Mire, algo que a Dios ¿sí? le interesa mucho de sus hijos es que seamos justos. Y eso es bien raro ver en un cristiano. ¿Qué significa ser justo? Justo es cuando tú no interpones a nada ni nadie por encima de los demás. O sea, que tú eres imparcial. Si un familiar tuyo, ¿me entiendes? Hace lo tuyo. Si cuando se pelea un familiar tuyo, tu esposa, tus hijos, con un hermano de la iglesia, hay algunos que sacan la cara por su familiar, sacan la cara por el papá, por la mamá. ¿Y qué pasa si ese familiar de repente hasta está en pecado, ha hecho las cosas incorrectas, pero prefiere sacar la cara porque es su familia? Eso no es justicia. ¿Me entiendes? Una persona justa es aquel que no tiene pelos en la lengua. Al que está mal, sea su padre, sea su madre, sea su hermana, su esposa, sus hijos, le va a decir que está en pecado. ¿Me entiende? No se brinda con nadie. Y usted lo sabe. ¿Sí? Al que está mal, está mal. Aquí es blanco, es negro. Una persona justa es imparcial. No tiene preferencia por nadie. Es una persona justa. Y la Biblia dice que los justos, ¿me entiende?, heredarán la tierra. Los justos. Los justos son los que Dios busca. No era justo. No solamente eso, era perfecto. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué decía esto? ¿Qué es perfecto? Que no hablaba mentira. ¿Sí? No ofendía a su esposa. No maltrataba a sus hijos. Era perfecto, era santo. Oraba todos los días. Tenía comunión con Dios. La Biblia dice que caminó con Dios. Hablaba con Dios. ¿Me entienden? Nada desviaba su corazón. Noé estaba viviendo en una generación perversa. ¿Sí? Y si usted lee ese libro de Enoc dice claramente que ahí la homosexualidad había relaciones entre hombres. Es más, algunos se atreven a decir que cuando Noé estaba construyendo el arca, ¿sí?, la gente perversa quería abusar de Noé porque estaba loco, pensaban que estaba loco. Esa generación estaba corrompida. Noé no se corrompió. Pero aquí nosotros, hay algunos que Dios dice que guardó un remanente y nos queremos contaminar con lo que el mundo hay. ¿Sí? Pero Noé no. Noé no tuvo a nadie que mirar. Pero él era justo. No se corrompió. Pero la gente muy rápido se corrompe, ¿no? Muy rápido se desvía su corazón, muy rápido se enfría, muy rápido, qué sé yo, se desalienta. Noé no era así. ¿Sí? Noé tenía un corazón inquebrantable. Es por eso que Dios lo escogió, lo separó, lo apartó. Esas tres características deben estar en nosotros. Si realmente somos hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo, debemos ser justos. Tratar de alcanzar la perfección. Somos humanos, eso es cierto. Pero la perfección va en que si hoy miento, mañana no debo hacerlo. Si hoy le ofendí a mi esposa, yo sé que más tarde tengo que pedirle perdón. Porque hay gente, ¿me entiende?, que todavía el orgullo no lo ha matado. ¿Me entiendes? Espera que le pidan perdón. Está bien, ella cometió el pecado o él cometió el pecado, él te ofendió. Pero si él o ella no viene a pedirte perdón, tú tienes que ir. ¿Me entiendes? Y la gente no lo hace. Los que se dicen cristianos no lo hacen. Entonces no son perfectos. No están buscando la perfección. La Biblia dice claramente que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero hay gente que se enoja y pasa días todavía para que perdone, para que olvide. ¿Entiende? O sea, esto no es cualquier cosa.
perfecto y tener comunión con Dios, caminar con Dios, es lo que Dios demanda, es lo que Dios nos manda. Queremos llegar al cielo, tenemos que mirar esto, apuntar a esto. Si no, estamos perdiendo nuestro tiempo aquí en la iglesia. De verdad, estamos perdiendo el tiempo. Hay gente que lamentablemente años ha pasado en la iglesia y habrá perdido su tiempo. Habrá gente que ha enseñado bien la Biblia, pero habrá perdido su tiempo. Habrá pastores que han tenido años y habrán perdido su tiempo. ¿Por qué? Porque no llegaron a alcanzar esto. ¿Sí? Tener comunión con Dios, alcanzar la perfección y ser justos. Hay pastores que sus hijos están en pecado y cubren el pecado. ¿Me entienden? Y eso es grave delante de Dios. Hay ministros que su familia está en pecado y cubren el pecado. Eso no es ser justo, eso es ser deshonesto. No sé si usted me entiende. Eso no es agradable ante los ojos de Dios. Y la Biblia dice que aquel, ¿sí?, que oculta los pecados se hace partícipe de ellos. Y luego, ¿por qué es que nos pasan cosas? ¿Por qué es que nos desalentamos? ¿Por qué? Porque estamos siendo injustos. Estamos dando cabida al diablo a entrar en nuestro hogar. Uno tiene que ser justo, ¿me entiende? Nos duela como nos duela, pero por eso Dios nos tiene que zarandear, nos tiene que probar. No cualquier cosa, dice Isaías, va a entrar al cielo. Alguien perfecto, alguien puro. Todos los días nosotros estamos buscando la perfección, todos los días nos estamos preparando. Cada día tenemos que tratar de ser mejores. ¿Me entiende? Por ejemplo, hay hermanos que se resienten, ¿sí? Se resiente el uno con el otro, porque no le saludó, porque no fue al cumpleaños, se resiente, ¿me entiendes? No se habla. O sea, yo no entiendo, yo no concibo en mi cabeza que el resentimiento pueda caber en el corazón de alguien que se supone que ha creído en Cristo, se supone que ha nacido de nuevo. El resentimiento no tiene por qué existir, ¿me entiendes? Si alguien me habla mal, si alguien me ofende, si yo realmente he nacido de nuevo, eso no me puede afectar a mí en nada. Yo tengo el deber de saludarle. Si no me saluda, yo tengo el deber de saludarle. ¿Me entiendes? O sea, justo, perfecto. Caminar con Dios. A estas tres cualidades siempre debe estar metida en nuestra cabeza. Cuando nosotros tratemos de andar ahí, entonces escucharemos la voz de Dios. Porque Dios habla, ¿me entiende? Dios habla audiblemente. Usted lo sabe, usted lo ha escuchado. Pero hay gente que nunca ha escuchado la voz de Dios. Yo estoy hablando de no soñar, estoy hablando que ha escuchado la voz de Dios, ¿sabes? Porque Dios habla audiblemente. Dios es extraordinario y cuando Dios te habla, te habla. Usted reconoce la voz de Dios, ¿sí? Tú te desplomas. Hay gente que es emocionalista, piensa que Dios le ha hablado, ¿no? Porque ha escuchado tantas cosas, pero Dios habla audiblemente. Se lo digo, Dios habla audiblemente. Dios no es cualquier cosa. Si Dios no hablara, no estuviera aquí, ¿sí? Estuviera haciendo otras cosas. Pero esto es real. Esto es lo más real. Es por esto que uno deja nuestra carrera, nuestra profesión, deja todo. Es por eso. Porque la Biblia es extraordinaria. No hay nada como la Biblia. Busque la justicia, sea perfecto y tenga comunión con Dios. Y verá que Dios hará grandes cosas en su vida. Sigamos, mire. Lea conmigo ahora el verso 11. Lea conmigo el verso 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Usted ve? Se mataban, ¿sí? El pecado, ¿por qué se mataban? Porque ya Caín había matado, ¿sí? Caín había matado a su propia sangre, a su propio hermano lo había matado. La violencia era tan grande y Noé vivía ahí, ¿no? Noé estaba ahí, presente, pero él no se contaminó, era diferente, ¿me entiendes? Los cristianos somos diferentes. Los cristianos somos luz en el mundo, sal en la tierra. No somos cualquier cosa. Nunca agache la cabeza ante nadie. La Biblia dice que somos nación santa, real sacerdocio. Somos, ¿me entiende?, embajadores de Cristo en esta tierra. No somos cualquier cosa. Usted no tiene por qué agachar la cabeza ante una autoridad, ante un profesional, ante nadie. Somos la élite de Cristo en esta tierra. ¿Me entiende? Tenemos poder para echar fuera demonios, para poner la mano sobre los enfermos y estos salen. Dios nos ha delegado poder. No somos cualquier cosa. Hay cristianos que se sienten lo más vil de este mundo. No debe ser así. ¿Me entiendes? No debe ser así. Verso 12 dice: miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé:
he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Verso 14 le dice que haga un arca. Escucha. Ya hubo un exterminio. La gente dice, no, yo no creo que Dios, si Dios siendo tan bueno, va a mandar a sus hijos al infierno a quemarse. Dios ya mató gente. ¿No entiende? En ese tiempo había miles de niños, había miles de bebés. Dios los perdonó, Dios los mató. Dios fue malo, no fue malo, porque Dios conoce el presente, el pasado y el futuro. Sabe que esos niños iban a ser asesinos más tarde y Dios los mató. ¿Me entienden? Dios los exterminó. Dios no es malo. El hombre es malo. Dios no lo es. La gente dice, no, Dios no puede hacer eso. Hubo un Sodoma y Gomorra, Dios mandó fuego, se quemaron vivos. ¿Me entienden? Sodoma y Gomorra se ha encontrado, los científicos han encontrado la lava de fuego, cómo se ha petrificado. Está ahí, es algo real. Dios ya mató gente. La gente dice, no, Dios no va a mandar al infierno. Que se siga engañando. Dios es amor. Que se siga engañando. Ya Dios hubo una matanza grande. Miles de miles murieron en aquella ocasión. En Sodoma y Gomorra era más grande que Chimbote. Chimbote, no sé cuántos miles de habitantes hay aquí en Chimbote. En Sodoma y Gomorra había más. Había niños, bebés, mujeres embarazadas. Dios los mató. ¿Me entiendes? Dios no es malo. La gente es perversa. Sigamos y terminamos con esto que la hora siempre nos... Verso 18. Verso 18. Los versos que yo le voy indicando, usted vaya pintándolo en su Biblia, anotándolo, siempre le digo eso. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ahora preste atención, este verso es muy importante. Habla de algo que tanto sinvergüenza lo está usando o mal usando. Pacto. Los sinvergüenzas, y se lo digo claramente, y esto va a salir por el internet, los sinvergüenzas de enlace que hablan tanto del pacto. ¿Sí? Pacte con Dios. El hombre no puede pactar con Dios. ¿Me entiende? El que hace el pacto es Dios. Dios establece un pacto con el hombre y es diferente. No es lo mismo que Dios establezca un pacto con nosotros los hombres, que tú hagas un pacto con Dios. Nosotros no podemos pactar con Dios. ¿Me entiendes? No se puede. Dios no se vende por dinero. ¿Quién le va a entregar el hombre a Dios? Si de Dios son todas las cosas. No se puede, entiéndalo bien, no se puede, no se deje engañar. No existe que usted pacta, usted va, deposita un dinero para que Dios obre, no funciona así. Jamás, usted está perdiendo su tiempo. No se puede pactar, ¿me entiende? Con Dios. Dios establece un pacto. En la Biblia hay 8 pactos que Dios mismo estableció. Uno fue con Noé. Dios le dice a Noé, yo voy a establecer un pacto contigo. Yo contigo, no tú conmigo. Porque Dios es perfecto. Y Él es soberano. Una de las cualidades de Dios, recuerden, vimos la enseñanza hace ya bastante tiempo, los atributos de Dios. Sí, los atributos de Dios, uno de ellos es que Dios es soberano. ¿Qué significa eso? Que Él puede hacer lo que a Él se le place, cualquier cosa, porque Él es Dios, nosotros no. El diablo no es soberano. Otro de los atributos de Dios es que es omnipotente, omnipresente, omnividente, sí, el todopoderoso. Los atributos de Dios son extraordinarios. Son muchos los atributos de Dios, las cualidades de Dios. Están escritas todos en la Biblia. Entonces no se olvide, Dios es el que establece el pacto con Noé. ¿Ok? No se le olvide eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Me dijeron hasta las 10, si es que ahí lo vamos a dejar. La próxima, cada vez que les pido que cada vez vengan a la iglesia, porque cada vez que haya oportunidades yo voy a continuar con la enseñanza. ¿Sí? Cada vez, no solamente los sábados. Nos ponemos en pie, glorificamos a Dios. Recuerden, nos quedamos el capítulo 7 para adelante de la próxima clase. La honra ser Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria!